Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la unidad 3 de la asignatura Informática 1. Bueno, vamos a hallar lo que es la EPS. Tenemos aquí la EPS. Vamos a mirar qué dice la EPS. Empresa promotora de salud es el 4% del total de envengados sin el auxilio de transporte. Entonces tenemos aquí igual, total de vengado menos auxilio de transporte, que es de 2, por el 4%. Copiamos a los demás empleados. Vamos a mirar lo que es la cooperativa. Miremos qué dice la cooperativa. Dice, fondo de empleados donde realizan aportes mensuales para obtener beneficios de ahorro, el 8% del salario básico. Igual, salario básico por el 8%. Copiamos a los demás empleados. Retefuente. Impuestos del 3,75% para los empleados que ganan más de 4.029.140 pesos del total de vengado. Aquí aplicamos una función sí. Entonces, igual, sí, total de vengado es mayor que 4.029.140, punto y coma. Cogemos el total de vengado y lo multiplicamos por 3,75%. De lo contrario, cero. Cerramos la función. Copiamos la función a los demás empleados y vamos a hacer el análisis. Bueno, el análisis aquí se da carrete fuente porque pues estos empleados del total de vengado pues están aquí por encima de los 4.029.140. Entonces se le saca la rete fuente. Este que está por los 3 millones, pues no se le saca rete fuente, no aplica. Pensión. Miremos aquí la parte de la pensión. Pensión, un ahorro para el retiro laboral del empleado, pensión del 4% del total de vengado sin el auxilio de transporte. Entonces, igual, total de vengado
menos auxilio de transporte, que es de 2 por el 4%. Copiamos a los demás empleados. Entonces miremos dotación. ¿Qué dice dotación? Dotación dice lo siguiente. Dotación, derecho a dotación que, que tiene el trabajador, los que ganan hasta 2 salarios mínimos. Hay que poner un mensaje si tiene dotación verde y si no tiene dotación color rojo. Entonces, aquí hay que hacer una función sí con un formato condicional. Entonces, igual, sí, abrimos paréntesis, salario básico es G2. Si salario básico es menor o igual a 2.320.000, punto y coma. Si eso es verdad, entonces saque un mensaje, tiene dotación. Como es una cadena de caracteres, va entre comillas. Cierro con comillas, punto aparte. Si el argumento es falso, pues entonces no tiene dotación. Entonces saca el mensaje, no tiene dotación. Quiere decir que el sueldo de él es mayor de 2.320.000, entonces no tiene dotación, entonces no se le da dotación. Y aquí copio la función a los demás empleados. Entonces, aquí pues los que tienen dotación salen color rojo con el formato condicional y los que no tienen dotación salen color rojo. Los que tienen dotación verde y los que no tienen dotación color rojo. Vamos a borrar este formato y lo vamos a volver a crear. Entonces, por la pestaña inicio, formato condicional, administra reglas. Aquí eliminamos los dos formatos y los volvemos a crear. Seleccionamos toda la celda donde vamos a aplicar el formato condicional. Nos vamos por la pestaña inicio, formato condicional, administrar reglas. Y aquí le digo nueva regla. Me voy por la opción donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces, a las celdas que contengan y aquí en el condicional que sea igual a. La palabra tiene dotación, debe ser escrita igual como está aquí en la función sí. Si está en mayúscula, en minúscula, si tiene espacio en blanco, espacio en blanco. Entonces, tiene dotación, formato, este botón, y vamos a escoger la fuente que sea color verde. Le damos a aceptar, aceptar y creamos la siguiente regla cuando no tenga dotación. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. El criterio va a ser que sea igual a. La palabra no tiene dotación. No tiene dotación, nos vamos al botón formato y ahí escogemos el color rojo. Le damos a aceptar, aceptar, aplicar, aceptar y automáticamente pues ya queda el formato condicional.
Los que diga no tiene dotación, color rojo, y los que diga tiene dotación, color verde. Bueno, vamos a mirar el barranco. Se embarga por el juzgado 14 del circuito por incumplir obligaciones financieras adquiridas con el 35% del salario básico al asesor 11, con el 45% al asesor 21 y con el 50% al asesor 31. Bueno, aquí vamos a hacer una función sí anidada. La función sí anidada se utiliza o se aplica cuando vamos a evaluar varios argumentos. La función sería igual sí, abrimos paréntesis, nos ubicamos en la celda del asesor que es H2. Entonces, si H2 es igual, entre comillas, porque es una cadena de caracteres, si es igual al asesor 11, cierro comillas, punto y coma. Si eso es verdad, coja el salario básico, el salario básico que es G2 y lo multiplica por el 35%, punto y coma, y vuelve a preguntar para evaluar el argumento del asesor 21. Entonces, si H2 es igual, entre comillas, al asesor 21, cierro comillas, punto y coma, coja el salario básico que es G2 y lo multiplica por el 45%, punto y coma, volvemos a preguntar si, abrimos paréntesis, H2 es igual, entre comillas, asesor 31, punto y coma, coja el salario básico que es G2 y lo multiplica por el 50%. De lo contrario, si no es el asesor 11, si no es el asesor 21, si no es el asesor 31, no lo embargue, el embargo sería cero. Entonces aquí cerramos con tres paréntesis porque abrimos pues tres funciones sí que la estamos anidando. Entonces aquí en este caso vamos a copiar la fórmula en los siguientes empleados. Aquí tenemos el asesor, es el asesor 31, asesor 31, que el embargo es de 1.180.000. Tenemos el embargo del asesor 21, de 882. Y tenemos el embargo del asesor 11, que es de 546.
Bueno, vamos a mirar lo que es total deducciones. Total deducciones es la sumatoria de todo lo que le descuentan al empleado. Entonces, igual, al empleado le descuentan EPS más cooperativa más retefuente más pensión más embargo. Y lo copiamos a los demás empleados. Tenemos el salario neto. El salario neto es la resta entre el total de vengados menos total de deducciones. Sería igual total de vengado, que es M2, menos, menos total de deducciones, que es F2. Bueno, tenemos observaciones. Entonces, en observaciones, vamos a mirar qué piden. Observaciones. Los empleados que tienen auxilio de transporte, saca un mensaje que diga tiene AUXT, color rojo, y no tiene AUXT, color verde. Aplicar formato condicional. Entonces tiene AUXT, color rojo, no tiene AUXT, color verde. Aquí vamos a aplicar una función sí y un formato condicional. Igual, sí, si salario básico, que es G2, es menor o igual a 2.320.000, punto y coma, entre comillas, tiene AUXT, que es equivalente a auxilio de transporte. De lo contrario, si ese argumento es falso, punto y coma, entre comillas, no tiene AUXT. Cierro comillas y cierro paréntesis. Copio. Y aquí vamos a seleccionar todas las celdas y aplicar un formato condicional. Me voy a la pestaña Inicio, Formato condicional, Administrar reglas, Nueva regla. La segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces aquí en el criterio que sea igual a la palabra tiene OXT, tiene AUXT, me voy al botón formato y aquí escojo en la fuente color rojo. Aceptar, aceptar. Y creo la siguiente regla cuando no tenga auxilio de transporte. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y aquí le digo que va a ser igual
a la palabra no tiene a o XT. Y el color del formato va a ser verde. Le voy a aplicar aceptar y automáticamente pues ya queda el formato. Bueno, aquí tenemos fecha de nacimiento, fecha de ingreso y años del empleado. Bueno, en ese momento se termina el taller de la unidad 3, taller general de la unidad 3. Vamos a realizar la unidad 3 de un taller general de la parte de Excel. Aquí tenemos un archivo que hace las veces de una nómina y vamos a desarrollar cada uno de los puntos de este taller, donde vamos a repasar temas vistos anteriormente, como la función sí, validación de celdas, formato condicional y fórmulas. Bueno, en este momento pues tenemos este archivo. Aquí tenemos nombre del empleado, aquí tenemos los nombres del empleado también. Entonces vamos a crear una función concatenar para unir el nombre, ¿sí? Y el apellido en esta celda. Entonces la función se llama concatenar. Entonces escribo igual concatenar, abro paréntesis. Voy a escribir primero, voy a tener primero el nombre, punto y coma, entre comillas, un espacio en blanco para que me separe el nombre y el apellido, punto y coma, y los apellidos. Cierro paréntesis, enter. Y aquí automáticamente pues me sumó el nombre con el apellido y aquí pues está la función. Entonces, desde el botón de control de autorrellenado, cuando el puntero del mouse cambie a cruz negra, pues con el botón izquierdo sostenido del mouse arrastra para copiar la función en los demás empleados. Listo. En este caso, para determinar que estos nombres no queden formulados, sino que queden con valores normales, copio, ¿sí? Selecciono todos los nombres, copio con control C y aquí en esta columna doy clic derecho del mouse y le digo que voy a pegar la información con valores para que no me aparezca la función. Si observamos, no aparece la función, únicamente aparecen los nombres normales con los valores. Y acá, pues sí aparece la función. Borramos esta columna de aquí y dejamos únicamente la de los valores. Bueno, entonces vamos aquí a desarrollar cada uno de los puntos. Entonces, primero vamos a desarrollar el salario básico. Voy marcando cada uno de los encabezados de los puntos que voy a desarrollar. Me vengo acá en la parte inferior del taller y busco salario básico. Entonces, salario básico, ¿qué dice? Salario básico mensual del empleado, validar salarios entre 1.660.000 y 5.000.000. Y poner un mensaje de error
Escriba bien, ingrese de salario básico entre 1.600.000 y 5 millones. Bueno, el concepto de validar celda es restringir una información de acuerdo a un criterio. En ese momento voy a seleccionar todas las celdas que voy a validar del salario básico. Selecciono las celdas, me voy a la pestaña Datos, Validación de datos, y aquí en la pestaña Configuración, en Permitir, pues escojo el criterio. El criterio va a ser número entero. Valor mínimo va a ser 1.160.000 y el valor máximo va a ser 5 millones. Mensaje de error. Escribo, escriba bien. Favor, ingresar salarios entre 1.160.000 y 5 millones. Le doy a aceptar para validar, pues ya aceptar la validación de las celdas. Y si escribo un número que esté por fuera de rango, pues él me va a sacar un mensaje de error. Voy a cancelar y voy a escribir salarios que estén dentro de rango. 1.160.000, 1.200.000. Y voy a hacer incrementos con un seriado de 40.000 en 40.000. Bueno, a los últimos 5 empleados les voy a poner sueldos de 5.000. Perdón, sueldos de 5 millones. Bueno, en ese momento, pues ya hice la validación del salario básico y se digitaron los valores que estén de acuerdo al criterio. Vamos a mirar lo que es el auxilio de transporte. Miremos acá en el taller qué dice auxilio de transporte. Auxilio de transporte a los empleados que ganan hasta 2 salarios mínimos. Los 2 salarios mínimos es equivalente a 2.320.000 y el auxilio es de 140.000 pesos. Bueno, aquí vamos a aplicar una función sí, pues para que nos determine los empleados que están en el margen de los 2.320.000 y los que estén por encima de ese margen. Entonces, igual, sí, sí, salario básico es menor o igual, el salario básico es menor o igual a 2.320.000, punto y coma. Si ese argumento es verdadero, apliquémosle el auxilio de transporte que es de 140.000 pesos.
De lo contrario, si es mayor a 2.320.000, pues el auxilio de transporte va a ser cero o no va a tener auxilio de transporte. Y cerramos paréntesis con la función. Copiamos a los demás empleados. Si hacemos el análisis, miramos que aquí, este es el último que tiene pues el auxilio de transporte porque gana hasta 2.320.000. Lo que este empleado que se llama Yamile Orejuela Rodríguez tiene un sueldo de 2.360.000. O sea que como ya superó los 2.320.000, no tiene derecho al auxilio de transporte. Entonces, el auxilio de transporte aquí en este caso no tiene o es cero. Vamos a mirar el punto valor de la hora. Valor hora, lo que gana un empleado en una hora. Salario básico dividido 30 dividido 8. Y aplicamos una fórmula y es la siguiente. Siempre las fórmulas o funciones se le antepone el signo igual. Entonces, el valor de la hora es igual. Salario básico dividido 30 dividido 8. 30 porque pues las nóminas le quedan a 30 días y 8 porque es el número de horas que trabaja un empleado en Colombia. Bueno, aquí copiamos esta fórmula a los demás empleados. Nos paramos aquí en el botón de control de autorrellenado. Cuando el puntero, que es la flechita, cambie a cruz negrita, pues le damos doble clic pues, para que él automáticamente copie la fórmula a los demás empleados. Bueno, vamos a mirar lo que es la hora extra diurna. La hora extra diurna. Número de horas extra diurnas. Número de horas extras diurnas entre 1 y 8. Validar número entero y mensaje de título. Vea, escriba bien. Ingrese horas diurnas entre 1 y 8. Bueno, para validar celdas, debemos seleccionar primero las celdas que vamos a validar y después aplicarle el criterio de la validación. Después de tener validadas las celdas que vamos a validar, nos vamos a la pestaña Datos y aquí escogemos Validación de datos. En este caso, vamos a escoger la pestaña Configuración. Le vamos a dar el criterio en permitir de número entero. Y aquí le vamos a decir que el valor mínimo o el número mínimo que se pueden alojar en esa celda es 1 y el número máximo es 8. Mensaje de error. Mira, escriba bien. Por favor, escribir número de horas extras de 1 a 8. Aceptar. Aquí, si escribimos un número diferente en el rango, pues saca un mensaje de error. Y no deja seguir hasta pues, que no se corrija porque pues tiene el estilo de tener. Pues, vamos a corregir. Vamos a decirle que va a ser 1 hora. 2, vamos a hacer incremento hasta el 8.
Y ahora vamos a generar, sí, una constante de estos números. Entonces, ubicamos el puntero del mouse en el botón de control de autorrellenado. Cuando cambia a cruz negra, presionamos la tecla control. Aparece una cruz negrita chiquita y esto quiere decir que pues lo que vamos a hacer va a ser una copia de esta información que está seleccionada. Bueno, ahora vamos a mirar horas extras nocturnas. Aquí tenemos número de horas extras nocturnas. Vamos a verificar, pues, qué dice número de horas extras nocturnas. Número de horas extras nocturnas entre uno y 2. Validar número entero y mensaje de error. Ingrese horas nocturnas entre uno y 2. El concepto de validar es restringir una información de acuerdo a un criterio. Lo primero que hay que hacer para validar celdas es seleccionar las celdas que vamos a validar. Posteriormente nos vamos a la pestaña Datos, Validación de datos. Y aquí en la pestaña Configuración, escogemos el criterio que va a ser un número entero que va a estar entre 1 y máximo 2. Mensaje de error. Ingrese, ingrese error. Favor ingresar número de horas extras nocturnas entre 1 y 2. Presionamos aceptar. Aquí en este caso, pues únicamente permite ingresar valores entre 1 y 2. Si voy a ingresar un valor diferente entre 1 y 2, pues va a sacar un error. Escribo 1,5. Saca error porque el criterio de validación es número entero. O sea, que escribo el 1, el 2 y voy a hacer una copia de esos valores. Ubico el puntero del mouse en el botón de control de autorrellenado, cambia a cruz negra, presiono la tecla control, botón izquierdo sostenido del mouse y bajo a copiar a los demás empleados esos valores. Bueno, vamos a realizar lo que es el total de horas extras. Total de horas extras. Dice lo siguiente. Total de horas extras, consolidar las horas extras nocturnas y diurnas. El recargo de la hora extra nocturna es del 175% y diurna es del 125%. Anteponemos el signo igual, que sería igual, valor de la hora, que es I2, por número de hora extra diurna, por el porcentaje de la hora extra diurna, que es el 125%. Vamos a agrupar las horas extras diurnas para sumar las horas extras nocturnas, más agrupamos las horas extras nocturnas, entonces sería el mismo valor de la hora por
número de horas extras nocturnas por el porcentaje de la hora extra nocturna, que es el 175%. Y copiamos la fórmula a los demás empleados. Bueno, vamos a mirar lo que es la bonificación. Bonificación del 9% del salario básico para los que ganan hasta 1.600.000. Aquí vamos a aplicar una función sí porque nos toca pues, evaluar un argumento y dependiendo del argumento, pues le damos bonificación si es verdadero y si es falso, pues no le damos bonificación. Sí, salario básico que es G2 es menor o igual a 1.600.000, punto y coma. Si eso es verdad, cogemos el salario básico, que es G2, y lo multiplicamos por el 9%, punto y coma. Si ese argumento es falso, pues no tiene derecho a bonificación, porque gana más de 1.600.000. La bonificación sería cero. Y cerramos paréntesis. Copiamos a los demás empleados y hacemos el análisis de la información. Aquí tenemos este empleado, gana 1.600.000, o sea, se le da una bonificación tiene una bonificación, ¿sí? Del 9% y este de acá abajo gana 1.640.000, pues ya la unificación es cero. ¿Por qué? Porque el criterio es que gane hasta 1.600.000. Este ya gana 1.640.000, no tiene derecho a la bonificación. Bueno, vamos a mirar lo que es el cargo. Cargo. Creo una lista desplegable con, con los siguientes cargos. Asesor uno hasta el asesor 55. Bueno, entonces para crear una lista desplegable, pues aquí tengo el asesor uno, tengo el asesor 2, selecciono los dos y genero una lista, un serie de números hasta el 55. Después de tener generado esta lista, voy a crear una validación con listas desplegables. En este caso, pues me ubico aquí en la columna de cargo y selecciono la celda donde voy a crear la lista desplegable y después la copio o puedo también seleccionar todas las celdas. Selecciono todas las celdas, me vengo aquí a datos, validación de datos y aquí en configuración voy a escoger lista. Aquí en el botón ir le doy clic y selecciono las celdas donde están las listas de los cargos. Y aquí en mensaje de error, puedo escribir un mensaje de error, error, escribir nombres de cargos correctos.
le doy a aceptar. Y aquí aparece un botón parecido al de los filtros. Y ahí está pues la lista de todos los asesores y pues puedo empezar a generar la lista de cada uno de ellos. Si escribo un nombre diferente que no está aquí, pues va a sacar error. Vamos a escribir asesor 56. Entonces saca el mensaje de error porque pues ese nombre no está dentro de la lista. Voy a cancelar, seguimos. Vamos a resolver total de vengado. Total de vengado es la sumatoria de todo lo que le pagan al empleado. Pues vamos a mirar qué dice el total de vengado. Total de vengado es la sumatoria de todo lo que le pagan al empleado. Entonces, vamos a mirar cuáles son las celdas donde están los rubros que le pagan al empleado. Entonces, tenemos aquí salario básico más bonificación más total de hora extra más auxilio de transporte. Presionamos Enter y copiamos la fórmula a los demás empleados. Bueno, vamos a mirar lo que es la EPS. EPS dice lo siguiente. Empresa promotora de salud es el 4% del total de vengado sin el auxilio de transporte. Entonces, vamos a hacer lo de la EPS. Entonces, la EPS es igual total de vengado por el 4% menos el auxilio de transporte. Estimados estudiantes, gracias por la atención prestada en la unidad número 3.